quiero darles la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre actualización en radiaciones no ionizantes. Más específicamente vamos a estar hablando de la hipersensibilidad electromagnética, la radiofrecuencia de las tecnologías 5G y por sobre todo las exposiciones y posibles efectos en la salud derivados de la exposición a este tipo de radiaciones. Siempre es importante estar bien actualizados respecto a la emisión de este tipo de radiaciones al cual nos exponemos día a día. Quien les habla, el profesor Nelson Andrés Valdés Velázquez, profesor encargado de cátedra de la asignatura Física de las Radiaciones No Ionizantes del Departamento de Radiología, aclarando que no soy ningún experto en emisiones radioeléctricas, emisiones de ultravioleta, radiación láser. Más bien quiero compartir con ustedes algunos temas actuales en este ámbito. Como podrán ver, prácticamente estamos expuestos todo el día, las 24 horas, a emisiones de este tipo de radiaciones no ionizantes, que tienen la particularidad de poseer una energía no suficiente como para ionizar el medio en el cual va a interactuar. Entonces, esto se traduce a un riesgo menor en cuanto a su exposición. No obstante, es siempre importante destacar que existe toda una organización multidisciplinaria internacional que pueden adaptar los países para de tal forma a protegerse contra la emisión de este tipo de radiaciones no ionizantes. Como podrán ver, aquí en la gráfica, por ejemplo, se observa el espectro radioeléctrico o radiofrecuencia conocido. Radiaciones emitidas por antenas de radio, de televisión, estaciones base de comunicación móvil, líneas de alta tensión, los electrodomésticos, microondas, etc. Muy conocidos por todos nosotros. Hablando un poco de las generalidades de las radiaciones ionizantes, debemos referirnos a que las mismas son radiaciones y campos electromagnéticos de 100 nanómetros de longitud de onda y frecuencias que van hasta 3 por 10 a la 15 Hz. Incluyen campos magnéticos y eléctricos estáticos, campos de frecuencia extremadamente baja, el espectro de radiofrecuencia, incluidas las microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta. Y aquí también habla de que se le puede incluir a la radiación no ionizante el espectro acústico, es decir, aquella onda mecánica, en este caso otro tipo de radiación, que abarca los ultrasonidos con frecuencias mayores a 20 kHz y los infrasonidos con frecuencias menores a 20 Hz. Son de naturaleza diferente, pero tampoco ionizan el medio, ¿ok? Entonces es importante también aquí incluir al espectro acústico en este caso. Algo que me gustaría comentarles también aquí es que anteriormente no era muy de interés general, digamos, desde el punto de vista de los efectos que podían ocasionar a la salud. Estamos hablando de las radiaciones no ionizantes. Solamente se controlaban, entre comillas, ¿verdad?, con gran facilidad su exposición, como por ejemplo, no se prohibía mirar a la fuente láser para evitar quemaduras en cristalino, no entrar con marcapasos en la sala de resonancia magnética, y se asumían que no existían otros efectos adversos a la salud, ¿ok? Pero eso actualmente cambió y es lo que vamos a compartir a continuación. El principal efecto que uno observa cuando se expone a radiación no ionizante es la deposición de energía en forma de calor a nivel celular y generación de pequeñas corrientes eléctricas, ¿ok? Se dispone de medidas de protección sanitaria frente a la emisión de radiofrecuencia y también hay medidas de seguridad. Existieron inicialmente medidas de seguridad frente a radiación ultravioleta. Esto es lo que se disponía anteriormente. Esto es lo que se disponía anteriormente. Actualmente
existe una organización científica independiente sin fines de lucro, el cual evalúa el estado del conocimiento sobre los efectos que pueden ocasionar las radiaciones no ionizantes en la salud humana y los daños en el medio ambiente también. La Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante tiene como objetivo proteger a las personas y al medio ambiente contra estos efectos causados por la exposición a radiación no ionizante. Además, brinda asesoramiento sobre protección en esta área a los países miembros, ¿verdad? En realidad no puedo decir países miembros porque aquí habla de una organización científica en donde los miembros no representan a su país como tal, ¿ok? También dictan normas de protección. La Comisión Internacional no tiene intereses comerciales ni de ningún otro tipo. Se financia con subvenciones otorgadas por organizaciones gubernamentales y científicas sin fines de lucro. Y también es importante aquí destacar que la Comisión Internacional mantiene fuertes lazos de colaboración con una serie de organizaciones internacionales de interés en la protección contra la radiación no ionizante. ¿Ok? Además, se basa en una evaluación detallada de toda la evidencia científica disponible y en base a eso proporciona orientaciones sobre los efectos científicamente comprobados. De esto se trata el organismo internacional encargado de establecer normas, dictar reglas para prevenir posibles efectos adversos a la salud. Y aquí podemos ver, por ejemplo, dos documentos muy actuales. Una es del 2020, perdón, y otra es la del 2022. Por ejemplo, una declaración del Sistema de Orientación de Buenas Prácticas de la Comisión sobre la protección de las personas y el medio ambiente contra la exposición a la radiación no ionizante. Y la otra tiene que ver con un reporte, ¿verdad? O principios de protección contra la radiación no ionizante. Son documentos disponibles en la web que pueden ser descargados y los países adoptan o pueden adoptar estas normas que por supuesto es el resultado digamos, una serie de investigaciones que se realizan conjuntamente entre todos los que forman parte de esta comisión internacional. Bien, quiero hablar un poco acerca de la hipersensibilidad internacional. Bien, quiero hablar un poco acerca de la hipersensibilidad electromagnética. Es muy interesante hablar de esta sintomatología o de esta serie o de este conjunto de síntomas que pueden presentar personas que experimentan sufrimientos que creen que se deben a exposición a radiación no ionizante como los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, por ejemplo. Es específicamente a la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia que surge esta característica de personas que presentan ciertos síntomas. Sin embargo, no hay evidencia de que estos síntomas que implican la hipersensibilidad electromagnética esté realmente relacionado con la exposición a esos campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Al contrario, dice, la investigación apunta a que los síntomas son causados por la creencia de que hay exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, lo que se conoce como efecto nocebo. El efecto nocebo es un término utilizado en medicina, fisioterapia, veterinaria, psicología, que se atribuye al empeoramiento de los síntomas o signos de una enfermedad por una expectativa consciente o no, dice. Es decir, una persona puede creer que esos síntomas que ellos presentan se debe a la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, cuando en realidad no lo son. Eso es lo que concluyen una serie de investigaciones. Por ejemplo, aunque las personas reportan síntomas cuando saben que están expuestas a campos electromagnéticos, una vez que se usa el cegamiento apropiado para garantizar que tanto el experimentador como el paciente no sepan si hay exposición, el efecto desaparece, dice. Es decir, cuando el médico y el paciente, digamos, omiten
que esos efectos pueden ser causados por exposición a campo electromagnético, automáticamente el efecto desaparece. A eso se refiere. Dado que no hay evidencia de que los síntomas en personas con hipersensibilidad electromagnética estén relacionadas con la exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, no habría ningún beneficio al aplicar restricciones a los campos electromagnéticos, específicamente para tener en cuenta la hipersensibilidad. En consecuencia, no se han establecido restricciones para contabilizar por separado a las personas con esta característica, digamos, con este padecimiento, digamos. No se justifica. Los resultados no correlacionan a los síntomas que el paciente atribuye a la exposición a campo electromagnético con la exposición a campo electromagnético propiamente dicho. Esto es sacado de información proveída por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante. También alguna información obtenida respecto a esta misma característica, la hipersensibilidad, realizado por la OMS. La OMS, por su parte, establece que la hipersensibilidad se caracteriza por una variedad de síntomas. Es decir, la OMS va más bien a la sintomatología que presentan estas personas, que atribuyen esos síntomas a exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Entre los síntomas más comúnmente experimentados incluyen síntomas dermatológicos como enrojecimiento, hormigueo y sensación de ardor, así como síntomas neurasténicos y vegetativos, fatiga, cansancio, dificultades de concentración, mareos, náuseas, palpitaciones y trastornos digestivos. El conjunto de síntomas no forma parte de ningún síndrome neurológico. Imagínense que las personas que experimentan estos síntomas atribuyen directamente a la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia esos síntomas. Y eso es la hipersensibilidad. Más bien es un efecto, no sé si llamarlo psicológico, pero el paciente tiene síntomas, pero no se debe a la exposición a campo electromagnético, o al menos no hay evidencia de que haya una relación entre la exposición y los síntomas. Síntomas que se agravan cuando ellos piensan que están expuestos a campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Muy bien, hablemos un poco de la tecnología 5G o quinta generación. Es la última tecnología de telefonía móvil inalámbrica implementada ampliamente por primera vez en el año 2019. Por supuesto, esta tecnología viene a reemplazar a la tecnología 4G. Esta a su vez en su momento reemplazó a la 3G, está la 2G y así consecutivamente, ¿ok? Veremos algunas diferencias, algunas relaciones con las tecnologías anteriores, pero antes de eso quiero hablar un poco del rango de frecuencias que va a abarcar esta tecnología 5G, que cubren frecuencias más altas alrededor de 3,5 GHz y hasta unas pocas decenas de GHz. Es decir, es una frecuencia elevada a la que se va a aplicar a esta tecnología. Esa es su principal característica, frecuencias altas. Las frecuencias más altas son nuevas para las redes de telefonía móvil. Menor a 4 GHz actualmente se están utilizando, pero con una cantidad de estaciones de radio base en menor cantidad. ¿Ok? A estas frecuencias más altas, las redes de 5G utilizarán una mayor cantidad de estaciones base y de objetos conectados. La tecnología 5G empleará además antenas de formación de haz para enfocar las señales de manera más eficiente hacia el dispositivo en uso, en lugar de que la señal se propague en direcciones amplias como en las antenas de las estaciones base actuales. Es decir, las estaciones base actuales para la tecnología 4G tienen una dirección de propagación, digamos, más aleatoria, ¿sí? Que cubren barre una mayor superficie de propagación o un volumen de propagación, ¿ok? Entonces lo que busca la tecnología 5G es aumentar la cantidad de estaciones base, pero digamos, hacer más eficiente la focalización de las señales hacia el dispositivo en uso. Y esto tiene su beneficio, pero también hay algunas precauciones que debemos tomar, las cuales les voy a comentar a continuación. Los niveles de exposición y efectos potenciales a la salud derivados de la tecnología 5G. Esto es, se habla mucho actualmente de esto en la prensa,
se habla mucho en las redes, ¿verdad? Y es importante siempre ir a fuentes confiables como la ICNIR y el portal del organismo, de la Organización Mundial de la Salud, que tienen muchos artículos, muchas investigaciones, muchos estudios se han realizado ya con la tecnología 5G. Los campos electromagnéticos a frecuencias altas producen una exposición relativamente superficial con menos potencia, penetrando profundamente en el cuerpo. Las restricciones en las pautas de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante tienen en cuenta esto para garantizar que la exposición no cause ningún daño. Las diferentes frecuencias de campos electromagnéticos también se comportan de manera diferente en el entorno y como resultado se requieren antenas adicionales para utilizar frecuencias más altas. No se espera que afecten al escenario de exposición de forma apreciable. ¿Qué significa esto? Que si bien se van a utilizar mayor cantidad de antenas a una mayor frecuencia, esto va a disminuir la potencia de penetración. Inclusive habla de que las restricciones que tienen la IGNIR en cuanto a exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia ya abarca una protección contra la exposición derivado de la tecnología ya 5G. Cubre, está cubierta la protección ya con las restricciones existentes dictadas por la IGNIR. Actualmente la exposición a las infraestructuras 5G alrededor de 3,5 GHz es similar a la de las estaciones base de telefonía móvil existentes con el uso de múltiples haces de antenas 5G. La exposición podría ser más variable en función de la ubicación de los usuarios y su uso. Dado que la tecnología 5G se encuentra actualmente en una etapa temprana de implementación, aún se está investigando el alcance de cualquier cambio en la exposición a los campos de radiofrecuencia. Claro, es un poco prematuro todavía sacar algunas conclusiones determinantes en cuanto a la exposición a estos campos de radiofrecuencia, porque se está implementando recién, las antenas se están aumentando en cantidad, se están estableciendo las líneas de transmisión para esta tecnología, ¿verdad? Por lo tanto, hay que hacer un estudio más a largo plazo en cuanto a la ubicación de los usuarios, el tiempo de utilización de esta tecnología y muchos otros factores. Además, los campos electromagnéticos tienen la capacidad de penetrar en el cuerpo humano, siendo el efecto principal un aumento de la temperatura en el tejido expuesto. Esto es en general para todas las radiaciones no ionizantes. El principal efecto biológico es la deposición de energía en forma de calor, y como aquí la frecuencia es alta, esa deposición de energía se da a nivel superficial en la piel, ¿ok? El cuerpo humano puede regular su temperatura interna, como por ejemplo cuando realizamos alguna actividad física, el cuerpo humano tiene la capacidad de aumentar su temperatura y se adapta a este ligero aumento de la temperatura. Sin embargo, por encima de cierto nivel, denominado umbral, la exposición a la radiofrecuencia y el aumento de temperatura que la acompaña pueden provocar efectos graves a la salud, como insolación y daños en los tejidos, por ejemplo, las quemaduras, que son ya exposiciones prolongadas a radiación ultravioleta, por ejemplo, que es un tipo de radiación no ionizante. Pero existen directrices, normas y restricciones para la exposición a este tipo de radiación no ionizante. Las tecnologías 5G pueden utilizar frecuencias de campos electromagnéticos mayores a 24 GHz inclusive. Están preparadas para una frecuencia muy elevada de decenas de gigahertz inclusive, ¿verdad? Y la energía de estas frecuencias se absorberá principalmente de manera más superficial que las tecnologías de telecomunicaciones anteriores. Se han establecido las restricciones IGNIR 2020 para garantizar que la energía espacial resultante se mantenga mucho más baja que esa. En consecuencia, las exposiciones a radiación o tecnología 5G no causarán ningún daño siempre que se cumplan con esas pautas del 2020, que ya abarcan, como ya dije y repito, las pautas de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante ya abarcan un margen de protección óptimo y adecuado para la exposición a 5G, ¿ok? Entonces eso hay que tener en cuenta
Sin embargo, como esto se está implementando recién, entonces se requiere un mayor tiempo para investigar muchos factores derivados de la exposición a 5G. ¿Ok? También la OMS por su parte tiene una serie de investigaciones o realizó una serie de investigaciones, realiza en realidad una serie de investigaciones en cuanto a la exposición a 5G. Hasta la fecha y después de muchas investigaciones realizadas no se ha relacionado causalmente ningún efecto adverso para la salud con la exposición a las tecnologías inalámbricas. Las conclusiones relacionadas con la salud se extraen de los estudios realizados en todo el espectro de radio, pero hasta el momento solo se han realizado unos pocos estudios en las frecuencias que utilizará la tecnología 5G. Esto es lo que les decía, ¿sí? Tiene poco tiempo de implementación, sin embargo ya hay estudios realizados y no relacionan ningún efecto adverso con la exposición a 5G. Habla de nuevo aquí que el calentamiento es el principal, de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos de radiofrecuencia y el cuerpo humano, y esto está cubierto por las normas internacionales de protección. A medida que se aumenta la frecuencia, hay menos penetración en los tejidos del cuerpo. La potencia de penetración es menor. Energía depositada por unidad de tiempo y por unidad de superficie no es grande comparado con las tecnologías anteriores que abarcaban una mayor área, no era muy focalizado como lo que se pretende con la tecnología 5G. ¿Ok? Y por lo tanto la energía se limita más a la superficie del cuerpo. Siempre que la exposición general permanezca por debajo de las pautas internacionales, no se anticipan consecuencias para la salud pública. Esto es lo que hay que difundir en realidad, es esto, ¿verdad? Que la tecnología 5G es una realidad, viene para quedarse. Sin embargo, por las investigaciones o por los estudios que estamos viendo en esta presentación y que son de fuentes confiables como la INIR y la OMS, manifiestan de que en realidad hay más beneficios que posibles daños. Se tienen que realizar investigaciones, por supuesto, ¿verdad? Hay que ser precavidos, pero lo que es importante aquí es decir o saber que esto no va a causar ningún daño. Bien, medidas de protección. Ya he hablado de los organismos internacionales que se abocan a la elaboración de directrices para la exposición a campos electromagnéticos. Muchos países actualmente se adhieren a las pautas recomendadas por la IGNIR, que es la Comisión Internacional de la que ya les hablé, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos a través del Comité Internacional de Seguridad Electromagnética, y hay otros organismos internacionales que colaboran muy de cerca con estas instituciones dedicadas a la protección de las personas y el medio ambiente derivados de la exposición a radiación no ionizante, como por ejemplo el IRPA o la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, por ejemplo, también. Las pautas de la IGNIR han tenido en cuenta las consideraciones anteriores y protegen contra todos los posibles efectos adversos para la salud relacionados con la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia de las tecnologías 5G, y tienen en cuenta la edad, el estado de salud, la profundidad de penetración, el efecto de exposiciones tanto agudas como crónicas, e incluye todos los efectos comprobados independientemente del mecanismo. Estamos hablando de la protección contra la exposición a tecnología 5G. Es importante tener en cuenta que en términos de los niveles de exposición 5G medidos hasta ahora, las pautas de la Comisión Internacional también brindarán protección para las tecnologías 5G. Sin embargo, dado que es difícil predecir cómo se desarrollarán las nuevas tecnologías, la IGNIR en el 2020 ha realizado una serie de cambios para garantizar que las nuevas tecnologías como las tecnologías 5G no puedan causar daños independientemente de nuestras expectativas actuales. Estas expectativas actuales son más peligrosas que las propias exposiciones a estos campos electromagnéticos de alta frecuencia, ¿ok? Es que se tiene hay mucha desinformación en cuanto a esta área, digamos. La Comisión Internacional de Protección Radiológica, de Protección contra la Radiación No Ionizante, sigue de cerca la investigación científica relacionada a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, y cualquier nuevo resultado relevante para la salud se informará la evolución de las pautas. Es decir,
muy probablemente se introduzcan nuevos cambios a esta norma del 2020 dictada por la Comisión Internacional, debido a que esto está en etapa de implementación y por supuesto esto va a ir creciendo. Lo más reciente que quiero mostrarles en cuanto a estos dos sitios que se ocupan de estudiar la exposición de la radiación no ionizante. Por ejemplo, tenemos una nota sobre estudios recientes de carcinogénesis animal, realizado en el 2019, publicado en el 2020. Y el resultado más importante de este reporte, de esta nota, es que en conjunto las limitaciones de estos dos estudios impiden sacar conclusiones sobre la carcinogenicidad en relación con los campos electromagnéticos de radiofrecuencia. ¿Qué significa esto? Que se han realizado experimentos con ratas de laboratorio en donde se le han expuesto a campos electromagnéticos de radiofrecuencia y aún así los resultados obtenidos no son concluyentes, no son determinantes para relacionarlo con la exposición a la cual se realizó el experimento. A la derecha arriba podemos ver, por ejemplo, un reporte sobre el uso de celulares y el riesgo de cáncer cerebral, por ejemplo, realizado el 17 de mayo del 2010, este reporte, ¿verdad? Hoy en día el uso de teléfonos celulares bien se sabe que se ha vuelto mucho más frecuente y no es inusual que los jóvenes usen teléfonos móviles durante 1 hora o más al día. Sin embargo, este uso cada vez mayor se ve atenuado, dice, por las emisiones más bajas en promedio de los teléfonos con tecnología más nueva y el uso cada vez mayor de mensajes de texto y operaciones de manos libres que mantienen el teléfono alejado de la cabeza. Esto es importante porque estamos hablando de cáncer cerebral, ¿verdad? Cáncer del neurinoma acústico, cáncer del oído, personas que han contraído esta enfermedad y los cuales han sido objetos de estudio para la incidencia del cáncer, su evolución a lo largo del tiempo y la relación con el uso del teléfono celular, cantidad de llamadas, etc. Existe toda una investigación, todo un proyecto que se denomina Interfone, del cual muchos países forman parte de este proyecto internacional multidisciplinario, pero lo más resaltante de esto es que no se tiene evidencia científica alguna de que el cáncer adquirido en el cerebro y en el neurinoma acústico o cáncer del oído se atribuyen a la exposición a radiofrecuencia proveniente del teléfono celular móvil, por ejemplo. Por su parte, en ese mismo reporte, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, IARC por sus siglas en inglés, manifiesta que no se establece un mayor riesgo de cáncer cerebral a partir de los datos del proyecto Interfone, ¿verdad? Ok, hay algo muy importante en este proyecto que habla acerca de que las observaciones al nivel más alto de tiempo de llamada acumulado y los patrones cambiantes de uso de teléfonos móviles desde el periodo estudiado por Interfone, particularmente en los jóvenes, significa que se amerita una mayor investigación sobre el uso de teléfonos móviles y el riesgo de cáncer cerebral. Hay un aumento y es muy cambiante, dice, el uso de teléfonos móviles en jóvenes, dice, ¿verdad? Y esto amerita una mayor investigación para obtener probablemente conclusiones más determinantes. Y abajo pueden ver un webinar realizado recientemente, el 27 de abril de 2022, en donde se han hablado sobre temas, por ejemplo, de los efectos ambientales de los campos electromagnéticos estáticos y de baja frecuencia, efectos ambientales de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Fíjense que es un webinar muy reciente, quiere decir que es un tema del cual se está hablando actualmente en varios países. Muchísimas gracias por su atención y recuerden siempre esto, no crean en todo lo que leen, vayan siempre a una fuente confiable, porque esto es más peligroso que la propia exposición a radiación no ionizante. No divulgues información falsa, trata de identificar siempre información veraz
y por supuesto para eso hay que recurrir a fuentes confiables. Muchísimas gracias por su atención.